Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy hablaremos de un jugador peruano que pudo ser una estrella de talla mundial, un jugador que desde muy pequeño mostraba cualidades y habilidades únicas. Así que el día de hoy hablaremos de Andy Polo. Andy Jorman Polo Andrade nació en la provincia de Lima, Perú, un 29 de septiembre de 1994. Desde 2004 formó parte de las divisiones menores de Universitario de Deportes, un club de fútbol con bastante historia y reconocimiento en el fútbol peruano. Durante su etapa en las canteras jugó en torneos de categorías menores, donde desde muy pequeño mostraba una gran habilidad con el balón. Los regates y la velocidad era lo que más resaltaba en Andy. Su entrenador no paraba de elogiarlo en ese momento, por la gran destreza que mostraba al momento de jugar al fútbol, ya que habilidades así en un joven futbolista peruano era poco de verse. Tras realizar una excelente campaña en el Campeonato Sudamericano de Fútbol Sub-17 de 2011, recibió el respaldo de su entonces entrenador José Guillermo del Solar y fue ascendido al primer equipo de la U. Su debut en la primera división se produjo el 23 de abril de 2011, en el encuentro entre Universitario y Alianza Atlético de Sullana, disputado en el Estadio Monumental, el cual culminó con la victoria del cuadro crema por 1-0. Andy en ese encuentro jugó 67 minutos, mostrando en ese partido toda su calidad futbolera, junto a grandes regates y pases que hizo en ese encuentro. Su historia en primera división con el cuadro crema fue de una temporada y media, registrando un total de 65 partidos jugados, donde anotó 9 goles e hizo 3 asistencias. Si es bien cierto, son estadísticas muy bajas, pero Andy solo tenía 17 años y el fútbol que mostraba en la cancha era increíble. Su juventud y el talento que tenía era muy llamativo para muchos clubes peruanos, era una promesa que aún no terminaba de explotar. Andy en ese momento era el tema de conversación de muchos programas deportivos, era la joya peruana más valorada en ese momento y su marcha a Europa estaba cada vez más cerca. Clubes como el Valencia y el Rayo Vallecano de España mostraban un interés muy fuerte por el jugador de tan solo 17 años, pero fue el Génova de Italia que tenía ya las cosas avanzadas con el jugador para llevarlo a Italia. Andy y su agente en ese momento decidieron no renovar con el club Universitario de Deportes. Fue un acuerdo mutuo por parte del jugador y el club, para que de esta manera el jugador pase a la siguiente temporada en calidad de jugador libre al Génova. En enero de 2012 viajó a Italia para firmar un contrato con el Génova. Sin embargo, las cosas se complicaron un poco, ya que Andy era menor de edad y las leyes del país italiano le impedían en ese momento inscribir a Andy en el club. En conclusión, por temas legales, el precontrato que tenía el club Génova con Andy se terminó por caer. Su agente, a través de un comunicado oficial, anunció que había anulado su contrato con el Génova porque ya no querían contar con sus servicios y que Andy volvería al Perú. Ante esta situación irregular, los administradores del club merengue le aconsejaron en demandar al club italiano, pero el representante del futbolista se negó, para evitar mermar la carrera del futbolista al incluirlo en temas legales, y decidió enfocarse en buscarle otro club europeo lo más pronto posible. El 27 de marzo del mismo año, el club peruano Universidad de San Martín le ofreció un sueldo superior al que recibía en el cuadro crema. Fue una propuesta económica muy buena que no pudo rechazar. Andy era uno de los futbolistas mejores pagados en el torneo peruano. De esta manera, Andy firmó por 2 años con el cuadro de los Santos. La aventura con el cuadro de los Santos no fue muy larga, ya que solo permaneció allí por una temporada y media, donde registró 4 goles y 4 asistencias. El momento de partir a Europa llegó. Otro club italiano fue el que terminó llevando a Andy a Europa. En el 2014, el Inter de Milán pagó la suma de 150.000 euros al club de Universidad de San Martín, firmando un contrato por 3 temporadas con el club italiano. La noticia era imposible de creer. Un grande de Europa se había llevado a la joya peruana a sus filas. Toda la prensa peruana tenía en la mira al gran Andy Polo, un joven con bastante talento que prometía ser el futuro de la selección peruana, junto a otros nombres que comenzaban a sonar muy fuerte en el torneo peruano. Su aventura comenzó con muy buenas expectativas. La idea del club italiano era terminar de formarlo en sus canteras, para que su talento siga creciendo, y así de esta manera subirlo al primer equipo y pelear por un puesto, cosa que no era nada fácil.
Nombres como un experimentado Rodrigo Palacio, Gary Medel, Lucas Podolski y un joven Mauro Icardi eran algunos nombres de los hombres más importantes y referentes del cuadro del Inter de Milán. La primera temporada fue muy difícil para Andy, ya que aún no podía adaptarse al fútbol italiano. Los dirigentes fueron muy pacientes con él y entendían que aún era muy joven y solo era cuestión de tiempo para que Andy explote todo ese talento que tenía guardado. Ya para la segunda temporada, Andy mostró un poco de mejor en su fútbol y podríamos decir que mostraba algunos chispazos de su gran talento con el balón. Sin embargo, el club no estaba del todo contento, ya había pasado un año y medio y el equipo quería resultados rápidos. Querían que su inversión comenzara a dar frutos. El primer equipo contaba con estrellas ya veteranas y una de las apuestas era Andy para tomar ese lugar que dejaría alguno de ellos. En su preocupación por Andy, el club terminaría prestándolo con opción a compra al Club Millonarios de Colombia. La intención de los dirigentes era que Andy juegue en una liga competitiva y en primera, y sobre todo que termine por explotar ese talento que había mostrado en el fútbol peruano. Su primera temporada como jugador de Millonarios anotó 2 goles e hizo 2 asistencias. Las cifras fueron muy bajas, pero para el entrenador argentino Ricardo Lunari, Andy solo necesitaba tiempo para mejorar su fútbol. Había algo en él que era del gusto del entrenador, así que el club Millonarios terminó comprando su pase al Inter de Milán por tan solo 200.000 euros. Una muy buena venta por parte del club italiano, ya que lo compraron por 150.000 euros. La idea del club colombiano era que Andy coja confianza y que su fútbol siga creciendo, ya que era un proyecto a largo plazo. Así que para la siguiente temporada el club decidió prestarlo a Universitario de Deportes, un club que Andy ya conocía, así que tenía todo para terminar de consolidarse. De regreso a Universitario, la historia fue diferente. Andy comenzó a elevar su nivel, fue determinante en su equipo, su fútbol comenzaba a explotar. Le fue tan bien a Andy que en el 2016 ganó el torneo Apertura y fue el mejor asistidor del torneo con 14 asistencias generadas. Andy comenzaba a consolidarse como un buen jugador y ya todos hablaban del futuro de la selección peruana junto a él. En ese mismo año también ayudó a clasificar a su club a Copa Libertadores, ocupando un digno tercer lugar en la tabla del acumulado, una tabla muy peleada en ese año, donde Sporting de Cristal salió campeón. En los 2 años que estuvo de regreso en Universitario, jugó 64 partidos, acumulando 11 goles y 18 asistencias, números que ayudaron a aumentar el nivel que Andy mostraba en ese momento. Luego de la gran campaña mostrada en Universitario, el club mexicano Monarcas Morelia le pagó a Millonarios de Colombia, dueño de su pase, 550.000 euros y en el año 2017 pasó a formar parte del equipo mexicano. Ya en Morelia, Andy tuvo un rendimiento no muy notorio. Su entrenador no le daba muchos minutos en el club. De igual forma, Andy trabajaba duro para ganarse un puesto en el equipo. En ese momento, la estrella del equipo era su compatriota Raúl Ruiz Díaz. En su primera temporada disputó 15 encuentros y anotó 2 goles en la liga. En la Copa de México anotó un gol en un partido y avanzaron hasta la final, donde fueron derrotados por el Club Deportivo Guadalajara. Se esperaba un poco más de Andy en su aventura por tierras mexicanas, pero su estadía en Morelia fue corta. En el club mexicano jugó 27 partidos, donde hizo 7 goles y 2 asistencias. Cabe resaltar que Andy ayudó en ese año a no descender al equipo, poniendo su granito de arena en partidos claves. Para el siguiente año su agente se movió muy bien en el mercado y decidió llevarlo a Estados Unidos. El club destino de Andy fue el Portland Timbers, que desembolsó la suma de 800.000 euros por el jugador. En principio solo fue un préstamo, pero luego terminaron comprando definitivamente al jugador por $1 millón. Ya en Estados Unidos, Andy se mostraba muy entusiasmado. Su debut oficial con la camiseta del club estadounidense se produjo el 5 de marzo en la derrota 2-1 ante Los Ángeles Galaxy. En la temporada 2018, Andy jugó la final de la Major League Soccer contra el Atlanta United, donde terminaron perdiendo. Poco a poco en los partidos, Andy iba completando muy buenas actuaciones, ganándose la titularidad en el club. Actualmente sigue con el equipo y ha disputado encuentros durante los años 2018, 2019 y 2020, resaltando el haber llegado a la final de la MLS Cup del 2018, las semifinales de la Copa MLS del 2019 y la obtención del título Copa MLS East Back del 2020. Juega con la camiseta 7.
y se ha convertido en el jugador polifuncional tras haber disputado encuentros como extremo, pivote, mediocampista central, interior, lateral derecho y segunda punta, manejando los dos perfiles. Cabe mencionar que esta forma de juego lo ha alejado bastante del gol, distanciándose mucho de sus inicios como delantero. Y cuéntame tú, futbolero, ¿qué te pareció el video? ¿Crees que Andy aún tenga oportunidad de seguir creciendo? ¿Debió escoger bien a los clubes donde fue para tener una mejor formación futbolística? ¿O definitivamente Andy ya es un talento perdido? No te olvides de dejar tu comentario acerca de todas estas cuestiones que hemos planteado, y si deseas puedes dejar el nombre de algún futbolista en especial para analizarlo en un próximo video. Déjanos un increíble like si te gustó el video y muchas gracias por quedarte hasta el final. Hasta la próxima.